Sean bienvenidos todos los estudiantes y también el facilitador a un nuevo encuentro con la matemática. Como has podido observar, en ocasiones es conveniente buscar los factores de una expresión algebraica. Cuando hemos determinado estos factores, si es que existen, se le llama a esta operación factorizar o descomponer en factores. Por supuesto, ya has realizado varias descomposiciones, utilizando el factor común, la diferencia de dos cuadrados e incluso en la lección anterior comenzaste a descomponer trinomios. Viste cuando un trinomio es cuadrado perfecto y además cuando es de la forma x al cuadrado más px más q, siendo p y q números reales. A continuación vamos a recordar la descomposición de estos trinomios. Aparece la multiplicación de dos binomios. Es un producto notable que ya sabes resolver, pues observa que en esos binomios hay un término en común, que en este caso es la variable x, y se resuelve elevando al cuadrado este término común más la suma algebraica de los no comunes por el común más el producto de los no comunes. De esta forma, x más 3 por x más 2 es igual a x al cuadrado más 5x más 6. Como has podido observar, la multiplicación la hemos convertido en suma. Los factores de esa expresión algebraica nos han permitido encontrar una expresión algebraica. Luego, estamos viendo dos procesos diferentes: la multiplicación llevada a suma y viceversa. Esa suma a esa expresión algebraica, es decir, a ese trinomio, le hemos encontrado sus factores, por lo que hablamos de descomposición factorial. Quiero que observes ese trinomio. Es un trinomio de la forma x al cuadrado más px más q. Recuerda que p y q son números reales. Para encontrar a p, debemos buscar dos números que sumados algebraicamente me den p. Y para buscar a q, debemos buscar dos números, esos mismos números e incluso que multiplicado me den q. En el ejemplo, dos números que multiplicado me den q, que en este caso es 6, 2 y 3, y la suma algebraica de ellos específicamente es 5, que es p. Luego, x al cuadrado más 5x más 6 se descompone en x más 3 por x más 2. Vamos a recordar esta descomposición a través del siguiente ejemplo. Está el trinomio x al cuadrado más 2x menos 15. Observa que es un trinomio de la forma x al cuadrado más px más q. Debemos buscar dos números que multiplicado nos den menos 15 y sumados algebraicamente nos den 2. Observa que el 15 es negativo, es decir, el producto de esos números que debo buscar es negativo, luego uno de los factores tiene que ser negativo y el otro positivo. Pero como recordarás, debes tener presente que el mayor de los factores, en este caso debe ser positivo, pues la suma algebraica nos da más 2, que es un número positivo. ¿Ya sabes quiénes son los factores? Para obtener menos 15 como producto y que la suma algebraica de ellos dos nos den más 2, pues claro, son los números 5 y 3. Observa el 5 positivo y el 3 negativo. Luego el trinomio x cuadrado más 2x menos 15 se descompone en x más 5 por x menos 3. Hemos determinado los factores de ese trinomio. Luego hemos factorizado el trinomio, o lo que es lo mismo, hemos hecho una descomposición factorial de él. Luego, concluyendo, los trinomios de la forma x al cuadrado más px más q, recuerda que se descomponen en x más a por x más b, donde la multiplicación de a y b nos tiene que dar q y la suma algebraica de ellos dos nos da p.
te voy a dar un breve tiempo para que copies estos ejemplos. Recordemos el siguiente producto notable. Están viendo dos binomios al cuadrado. Vamos a resolver el primero. X menos 3 al cuadrado. Ya sabes cómo hacerlo. Cuadrado del primero menos el duplo del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Cuadrado de x, x al cuadrado. El duplo de x por 3, 6x más 9. Y observa que en este caso el término del medio es negativo, pues el 3 está precedido de un signo negativo. Y al resolver 2x más 5 al cuadrado, cuadrado del primero, que en este caso es 2x, al cuadrado, 4x cuadrado, más el duplo del primero por el segundo, 2 por 2x, 4x, por 5, 20x, más cuadrado del segundo, cuadrado de 5, 25. Luego, el desarrollo del binomio al cuadrado 2x más 5 es igual a 4x cuadrado más 20x más 25. Hemos transformado productos en sumas algebraicas, pero en cuestión queremos hacer el proceso inverso. Queremos transformar sumas algebraicas en productos. Observa, el desarrollo de un binomio al cuadrado siempre nos lleva a un trinomio, y este trinomio se llama trinomio cuadrado perfecto. Como podemos ver también, un trinomio cuadrado perfecto, si yo quiero realizar su descomposición, se expresa en un binomio al cuadrado. ¿Cómo se expresa este binomio al cuadrado? Pues observa que dos de sus términos son cuadrados perfectos. Raíz cuadrada de x cuadrado, x. Raíz cuadrada de 9, 3. Y cuando hallamos el doble producto de las raíces halladas, 2 por x por 3, 6x. Pero observa el signo que precede a 6x. Es negativo. Luego, el binomio, cuando yo lo descompongo, queda expresado x menos 3 al cuadrado. Veamos ahora la descomposición del trinomio 4x cuadrado más 20x más 25. ¿Cómo obtener 2x más 5 al cuadrado? Observa, dos de sus términos son cuadrados perfectos. Raíz cuadrada de 4x cuadrado, 2x, y raíz cuadrada de 25 es 5. Veamos qué ocurre con el doble producto de las raíces halladas.
2 por 2x, 4x, y 4x por 5, 20x. Hemos obtenido el término restante. Y como este término está precedido del signo más, luego podemos expresar este trinomio como 2x más 5 al cuadrado. Finalmente, quiero recordarte que todo trinomio que sea cuadrado perfecto se puede transformar en el cuadrado de un binomio. El trinomio se descompone en el cuadrado de la suma o la diferencia de las raíces de los términos cuadrados perfectos, según el signo del término. Si este es positivo o es negativo, pero es del término restante. En la lección de hoy vamos a ejercitar la descomposición factorial de estos trinomios, es decir, de un trinomio cuadrado perfecto y de los trinomios que tienen la forma x al cuadrado más px más q, siendo p y q números reales. Pasemos al tema de nuestra lección. Lección número 15. Trinomios. Ejercicios. Como la lección de hoy es de ejercicios, te propongo trabajar de forma independiente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Te propongo el ejercicio, tiempo para que lo copies, trabajes en él y finalmente lo resolvemos. Pasemos al primer ejercicio de nuestra lección. Ejercicio número 1. Descompón en factores los siguientes trinomios y observa cada trinomio que tienes en cada parte. Debes realizar la descomposición de cada uno de ellos.
Veamos la solución de la parte A. Recuerda que siempre que vayamos a descomponer en factores, debes tener presente si el trinomio tiene factor común. Si observas los coeficientes, podrás darte cuenta que no existe factor numérico. Y si analizamos la parte literal, puedes observar que la x aparece solamente en dos términos. Es decir, que en este caso el trinomio que está en la parte A no tiene descomposición factorial por factor común. Luego debemos analizar si es un trinomio cuadrado perfecto o bueno, si finalmente es un trinomio de la forma x al cuadrado más px más q. Vamos a analizar si es trinomio cuadrado perfecto. Raíz cuadrada de x cuadrado es x. Luego, un término, uno de sus términos, es un cuadrado perfecto. Tiene raíz cuadrada exacta. Pero cuando vamos a determinar la raíz cuadrada de menos 10, puedes darte cuenta que esta raíz no existe en el dominio de los números reales. Luego, el trinomio de la parte A no es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a descomponerlo usando el procedimiento para el trinomio x al cuadrado más px más q. Recuerda que debemos buscar dos números que multiplicados nos den menos 10 y sumados algebraicamente nos den 3. Ellos son, por supuesto, uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo, pues observa que el 10 está precedido del signo menos. Luego, importante también que tengas en cuenta cuál factor es positivo y cuál factor es negativo. Si la suma algebraica de esos números nos tiene que dar 3 positivo, observa que el mayor de los factores tiene que ser positivo. Es decir, un factor positivo, un factor negativo, pues el 10 es negativo y además es positivo el mayor de los factores, pues la suma algebraica de ellos nos tiene que dar más 3. La combinación 5 y menos 2. 5 por menos 2, menos 10. Y 5 más menos 2, 3 positivo. Luego, este trinomio se descompone en x más 5 por x menos 2. Espero que no hayas tenido dificultades al descomponer este trinomio. Veamos ahora la descomposición del trinomio que aparece en la parte B. Vamos a ver si hay factor común. Busquemos primeramente factor común numérico. El menor de los números es 25 y 25 no divide al 64 ni tampoco al 80. Luego, la descomposición del 25 es en 5 por 5 y observa que el 80 sí es divisible por 5, pero el 64 no lo es. Es decir, que en este caso no existe factor común numérico. Y si vamos a buscar factor común en las variables, nos podemos dar cuenta que en el primer término no existe la variable p. Luego, en este trinomio tampoco existe factor común. Vamos a analizar si él es un trinomio cuadrado perfecto. Observa, dos de sus términos son cuadrados perfectos, pues la raíz cuadrada de 64 es 8 y la raíz cuadrada de 25p a la 4 es 25p a la 2. Dos de sus términos son cuadrados perfectos, pero no basta esto. El doble producto de las raíces halladas nos tiene que dar el término del medio. Raíz cuadrada de 25 es 5, raíz cuadrada de 64 es 8, 5 por 8, 40, por 2, 80. Y en la parte literal observa que la raíz cuadrada de p cuadrado es p a la 2 y lo obtenemos en el término del medio, es decir, en el término restante. Luego, este trinomio se descompone en el cuadrado de la suma de las raíces halladas a los términos cuadrados perfectos. Espero que no hayas tenido dificultades tampoco en esta parte B.
Veamos la parte C. En esta parte, aunque existe factor común numérico 0,25, su extracción no es conveniente porque nos conduce a un tipo de trinomio que no hemos estudiado aún. Analicemos entonces si es un trinomio cuadrado perfecto. Dos de sus términos son cuadrados perfectos, pues la raíz cuadrada de 4t cuadrado es 2t y la raíz cuadrada de 0,25, 0,5. Y cuando hallamos el doble producto de estas raíces halladas, encontramos el opuesto del término restante. Luego, el trinomio 4t cuadrado menos 2t más 0,25 se descompone en 2t menos 0,5 al cuadrado. Observa, se descompone en un binomio al cuadrado, donde el binomio está compuesto por las dos raíces halladas de los términos cuadrados perfectos. 0,5 está precedido por el signo menos, lo cual se corresponde con el hecho de que el término restante del trinomio dado es el opuesto del doble producto de las raíces de los términos que son cuadrados perfectos. Pasemos a la parte D. Cuando vamos a realizar la descomposición de este trinomio, seguimos insistiendo que debemos buscar factor común, a ver si es posible extraerlo. ¿Qué pasa aquí? El menor de los coeficientes es 5 y él divide al 65 y al 150, pues observa que ambos números terminan en 0 y en 5. Luego, al factor común numérico, que en este caso es el 5. Y si observamos la parte literal de cada uno de estos términos, podemos ver que la variable x aparece en cada uno de ellos. Y luego ella es factor común, pero escogemos la que menor exponente tiene. Luego el factor común de este trinomio es 5x. Y ya podemos expresar a este trinomio como el producto de 5x por el trinomio que resulta de dividir cada término del trinomio por 5x. 5x al cubo dividido por 5x, x cuadrado. 65x cuadrado dividido por 5x, 13x. Y menos 150x dividido por 5x, menos 30. Ya hemos realizado la descomposición factorial de este trinomio, pero recuerda que siempre que estemos realizando una descomposición factorial, debemos expresar los factores en la forma más simple posible. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si hay descomposición factorial en alguno de ellos, hay que realizarla. Y como podemos ver, x cuadrado más 13x menos 30 es un trinomio y debemos analizar si él tiene descomposición. Ya sabemos que no es un trinomio cuadrado perfecto, pues hay un solo término en él que tiene raíz cuadrada exacta. Luego pensemos en el trinomio de la forma x al cuadrado más px más q. Debemos buscar dos números que multiplicados nos den menos 30 y sumados algebraicamente 13. Pensemos en la combinación del 10 y el 3. Uno tiene que ser positivo y el otro negativo para que el producto sea menos 30. ¿Y qué ocurre? Debe ser en este caso el 10 positivo porque la suma algebraica es positivo, me lo está indicando más 13. Pero cuando yo realizo la suma algebraica de 10 y menos 3 me da 7 positivo. Y observa que en este caso P es 13. Esta combinación no es posible y debemos realizar otra descomposición en el 30. Dos números que multiplicados me den 30 también pueden ser o son 15 y 2. 15 por 2, 30. Uno positivo, otro negativo. En este caso, el mayor de los factores es el positivo para obtener más 13. Y luego 15 positivo y 2 negativo.
vamos a rectificar ante la descomposición. Más 15 por menos 2, menos 30. Y 15 menos 2, 13. Correcto. Ya podemos entonces expresar la factorización. 5x no se te puede olvidar como factor y la descomposición de x cuadrado más 13x menos 30 es x más 15 por x menos 2. Pasemos entonces a la otra parte del ejercicio, a la parte E. Tienes un trinomio. Estás viendo que en ese trinomio hay factor común. El menor de los coeficientes es 3 y él divide al 12. Además, la A aparece en cada parte literal de cada uno de los términos. Luego, factor común 3a. Y observa que al dividir 3ax cuadrado por 3a, obtienes x cuadrado. Al dividir 12ax por 3a, obtienes 4x. Y al dividir 12a por 3a, obtienes 4. Ya hemos realizado la descomposición en factores de ese trinomio, pero uno de los factores no está escrito en la forma más simple posible. Vamos a expresarlo. Es un trinomio, como puedes ver, cuadrado perfecto. Dos de sus términos tienen raíces cuadradas exactas. Ellos son x cuadrado y 4. Es decir, ellos son cuadrados perfectos. Y el producto de ellos, de las raíces que hallada por 2, nos da 4x. Raíz cuadrada de x cuadrado x, raíz cuadrada de 4 es 2. El doble producto de ellos, 2 por x por 2, nos da 4x, que es el término restante. Luego puedo concluir que el trinomio x cuadrado más 4x más 4 se descompone en x más 2 al cuadrado. Y recuerda escribir 3a como factor. Espero que no hayas tenido dificultad en el ejercicio anterior. Ahora te propongo pasar al siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. En un cuadrado su área está dada por la expresión algebraica 36x cuadrado menos 60x más 25. Determine la expresión que define el lado del cuadrado. Para ello, debes recordar que el área de un cuadrado se calcula elevando el lado al cuadrado, pues recuerda que en un cuadrado el largo y el ancho son iguales. ¿Qué te propongo? Pues que descompongas en factores esta expresión a ver qué ocurre.
pasemos a la solución de este ejercicio. Ya conoces que el área del cuadrado viene dada por la expresión 36x cuadrado menos 60x más 25. Si realizamos la descomposición de este trinomio, te habrás dado cuenta que es un trinomio cuadrado perfecto, pues dos de sus términos tienen raíz cuadrada exacta, es decir, son cuadrados perfectos. Raíz cuadrada de 36x cuadrado, 6x. Raíz cuadrada de 25, 5. El doble producto de estas raíces, 6x por 5, 30x por 2, 60x. Observa que el doble producto es el opuesto del término restante. Luego, este trinomio se descompone en el cuadrado de la diferencia de las raíces de los términos que son cuadrados perfectos. Hemos obtenido que el área del cuadrado es 6x menos 5 al cuadrado. Luego, la expresión algebraica que define el lado del cuadrado es 6x menos 5. Por lo importante que resulta para lecciones posteriores la descomposición de trinomios, es decir, buscar los factores de un trinomio cuando existen, te propongo el siguiente ejercicio para la práctica y repaso. Por favor, consulta a tu facilitador si tienes alguna dificultad. Ejercicio número 3. Factoriza. Observa la parte A. Es un trinomio. Por supuesto, él no tiene factor común y debes decidir si eres un trinomio cuadrado perfecto. De no serlo así, ya sabes que se descompone buscando dos números que multiplicados den 45 y sumados algebraicamente den menos 18. En la parte B tienes otro trinomio a descomponer. Analiza si él es cuadrado perfecto. En la parte C, vuelves a tener un trinomio que en esta ocasión debes pensar bien antes de descomponer, pues observa sus términos. Y la parte D, la descomposición de este trinomio te resulta interesante, pues vas a ejercitar el factor común, vas a ejercitar la descomposición de trinomios e incluso la descomposición de la diferencia de dos cuadrados.
Espero que al concluir esta lección seas capaz de descomponer ya sea un trinomio cuadrado perfecto o un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más q. No quiero despedirme de ti sin exhortarte a que estudies, pues, como te dije anteriormente, es muy importante la descomposición factorial para lecciones posteriores. Espero que realices sin dificultad el ejercicio 3 que te dejo orientado para el estudio individual y por supuesto que resuelvas los ejercicios correspondientes al folleto a esta lección y por supuesto consulta a tu facilitador si tienes alguna dificultad. Nos vemos hasta un próximo encuentro.